Muy bien, pues abra su Biblia en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Lo voy a leer en la versión 60 y luego lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El tema estamos en decretar, estamos en la quinta parte, nos resta una parte. Así que el decretar es bíblico o no es bíblico, es cristiano o no es cristiano, aunque lo practiquen los cristianos. Pero bueno, vamos a ver este tema. No estamos juzgando ni condenando a nadie, simplemente estamos exponiendo la palabra de Dios y en base a ahí usted examine su vida, examine la vida de otros si gusta, pero sobre todo la nuestra. Así que vemos aquí en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque a través del decretar es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pido que se haga. Entonces dice Dios, ¿tú vas a hacer algo sin que yo lo mande? Por favor. Y dice la Nueva Traducción Viviente, ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos aprender algunos principios de vida que pueden, Señor, transformar nuestra mentalidad, nuestra doctrina y sobre todo lo que enseña tu palabra referente a la oración. En nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, algunos piensan que si yo estoy hablando en contra de este tema, piensan que no creo en los milagros. Yo soy un milagro, yo creo en los milagros, Dios no cambia, así como manifestó milagros en el Nuevo Testamento, también los manifestó en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestro mundo, aunque usted no lo reconozca, aunque los médicos digan, ay, cometimos un error. No, Señor, es Dios quien hace la obra y quien hace el milagro. El punto aquí es, ¿cómo es que nos llega ese milagro? Algunos piensan, es que porque tal pastor decretó y me llegó tal milagro. No, Señor, no es de esa manera. Y aquí vemos de que estoy seguro que tú has escuchado personas diciendo o verbalizando oraciones que incluyen frases como yo declaro, yo decreto, yo establezco y yo pacto, y así frases muy comunes y famosas. Este tipo de oraciones son muy comunes ahora en la televisión, con los teleevangelistas, en muchas iglesias. Ahora, y en realidad, si usted ve la palabra de nuestro Dios, tiene más de 30,000 versículos y no encontramos ninguna oración en base con estas características que yo declaro, yo decreto o yo establezco. Y dicen que los cristianos supuestamente hemos recibido, como quien dice, para hacer que sucedan ciertas cosas, que tenemos cierto poder para sanar enfermos, lograr bienestar económico en nuestra vida, conseguir ciertas metas imposibles que cualquier hombre común y corriente no lo puede hacer, pero si yo declaro, cosas suceden. Esa es la enseñanza de aquellos, y una de las frases es, no le hables a Dios de la enfermedad, háblale a la enfermedad de Dios. ¿Ok? Cada quien tiene su punto de vista, pero muchos cristianos hoy en día, en vez de asistir a cultos de oraciones, estamos yendo a cultos de declaraciones. Yo declaro prosperidad, yo declaro sanidad, yo declaro bendición, yo declaro multiplicación y declaro que tal casa y que tal carro y que no sé qué, ¿verdad? Seguramente te va a sorprender, pero nadie oró de esta manera en la palabra de nuestro Dios. Y hoy en día se usan muchas palabras religiosas muy bonitas como las que hemos mencionado. Yo desato, yo decreto, yo pacto, arrebato, perdón, o que abro los cielos. A muchos cristianos se les ha enseñado que en tu boca hay un milagro. Y algunos lo creen de esa manera. Y le voy a desinflar su globo, pero nuestras palabras en realidad no pueden crear ninguna realidad. Usted puede motivar a una persona con sus palabras, o usted puede desanimar a una persona con sus palabras, pero usted no puede crear una realidad, un milagro que no podemos. Yo no puedo decir, levántate banca, tú estás sano, levántate en el nombre de Jesús porque yo lo decreto. Si se levanta no es porque decretó, se levantó por la fe y el milagro de Dios y que Dios permitió. No es porque nosotros
lo pidamos o lo hagamos o lo declaremos. No tenemos el poder de cancelar lo que no queremos y sí atraer lo que sí deseamos. No tenemos ese tipo de poder. Estaríamos en el mundo perfecto, en un color, sobre todo un mundo de color de rosa. Los milagros suceden no por decretar, sino por la fe y la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Porque si usted cree que los milagros suceden por decretar, porque tal persona, tal evangelista, tal profeta, tal apóstol lo dijo, entonces ¿cómo es que sucedieron los milagros de Jesús, siendo que Él nunca usó esa palabra? ¿Cómo sucede a algunos pastores en estos días que suceden milagros y no hablan ni dicen la palabra decretar y suceden milagros? Que alguien me explique. ¿Qué fue lo que hemos estado hablando? Primero, decretar ofende la soberanía de Dios. Segundo, decretar no es un mandato de Dios. En tercer lugar, decretar no es una oración a Dios. Si usted ve, yo mencioné una frase hace un minuto. En tu boca hay un milagro. Y no le hables a Dios de tu enfermedad. Háblale a la enfermedad de Dios. Entonces no son oraciones dirigidas a Dios. Son oraciones dirigidas a algo. ¿A qué? ¿Quién sabe? Y tanto condenamos y juzgamos a cierta religión porque adoran y le hablan a los ídolos. Cuando nosotros a veces hacemos lo mismo, pero de otra manera. Que en vez de hablar directamente con Dios, hablamos con la cosa, con cierta acción o cierta cosa que, eso, esa enfermedad, ese auto, esa persona, esa cosa. Pero bueno, cada quien piense lo que quiere, pero sí, hoy estaremos hablando, decretar no es una oración a Dios. Si usted ve la palabra, dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis, oraréis a mí, dice el texto, y yo os oiré. Usted dirá, pero ahí está, pastor, yo le pido y decreto. No, hay que orar a Dios. Y tú quieres saber, bueno, cómo es la condición de la oración. Usted ni se imagina cuántas condiciones hay en la palabra para la oración y que Dios responda a esa oración. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. No clamas, no te respondo. También dice Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No dice ahí, y les atrae todo lo que desean, todo lo que ellos decretan, Dios se los concede. No, Señor. Salmo 86:7, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Clamaré, no decretaré. ¿Qué es clamar? Que usted está ahí persistente. Señor, te pido, por favor, Señor, ten gracia. Por favor, ten misericordia. Por favor, Señor, mira la condición. Y eso es clamar, estar ahí sobre. También dice la palabra en Salmo 69:33, porque Jehová oye a los menesterosos. Porque una persona que ve, yo decreto, a veces actúa con soberbia, actúa con orgullo, como tú dijiste, yo reclamo esa promesa, y como cálmate, ¿verdad? A los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dependiendo de su voluntad. Mateo 11:28, ¿qué es lo que dice? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora, y a mí me gustó lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster. Ofrece una definición excelente de la oración. La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Eso habla de humildad, eso habla de dependencia, eso habla de reconocer a quién estamos orando. Así que a lo que vemos aquí, Dios nos pide y espera en las oraciones, no declaremos ni decretemos, sino que pide ciertas actitudes y ciertas acciones en nuestra vida y cierto moral aún. Por ejemplo, si usted ve la palabra, nada más en la palabra rogar, usted la va a encontrar en muchos versículos en toda la Biblia.
Lo podemos ver en Salmo 118, 25, Jeremías 29, 7, 37, 3, Mateo 9, 38, Marcos 1, 40, Mateo 5, 23, Primera de Timoteo 2, 1 y muchos versículos más sobre esa palabra rogar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. No es, si yo te pido esto, yo decreto, no, rogativas. ¿Qué son rogativas? O sea, ruegue, ruegue y ruegue y ruegue y ruegue. Eso es rogar. La palabra ruego parece ser la preferida si usted ve todo el contexto del Señor para las oraciones y es una de las más usadas o más utilizadas en toda la Escritura. Ahora, la definición de rogar es pedir a alguien algo en especial con humildad, como por favor. Eso es de lo que está hablando. No es de que tú dijiste, yo lo pido y que se haga. Otra es suplicar. Segunda de Samuel 24, 25, Salmo 55, 1, Salmo 66, 19, Primera de Timoteo 5, 5, Efesios 6, 18, toda súplica en el Espíritu, no en la carne, no en mis deseos, en lo que yo anhelo. La definición suplicar es pedir a alguien una cosa con humildad, con sumisión, con vehemencia. Es lo que nos está diciendo. Es decir, que para el Señor no es solo importante cómo pedimos, sino las palabras que usamos y la actitud que debe de haber en nuestra humildad. Si usted ve cómo oraron las personas en la palabra, entendemos que cada persona oró diferente, unos con los ojos abiertos, otros parados, otros caminando, otros en fosas, otros en el mar, otros en cárceles, en todo lugar, de rodillas, parados, hincados y de rostro en tierra, de todo tipo de oración, para que usted vea que Dios no es de que, no hay ninguna de esas. Y ahorita vamos a hablar de eso con aquel fariseo. Pero vemos que para el Señor no es solo importante cómo pedimos, sino las palabras que usamos y la actitud que tenemos también. Y el creyente sabe que Dios está encima de nosotros. Nosotros no estamos encima de Dios. Es lo que dice Eclesiastés 5:2. Es por esa razón que, si usted recuerda, aquella oración de aquellos hombres que llegaron al templo y que hicieron su oración, si usted ve la oración del fariseo, no fue oída como este publicano que está aquí a mi lado, decía él, y el pobre ahí publicano, ¿verdad? O fue otra cosa. Lucas 18:10 dice el texto que Dios escuchó más la oración del publicano que del fariseo. Y se esperaba que no, que debía de escuchar la del fariseo, pero no, escuchó la del publicano. ¿Por qué? Su humildad. Uno estaba de pie y el otro no estaba de rodillas clamando, hasta golpeándose el pecho. Así que depende mucho. Y hay más formas, pero yo entiendo que no hay tiempo. Mateo 6:9 nos dice, vosotros pues oraréis así, yo decreto. No, Señor, Padre nuestro, ¿verdad? Y en ese versículo, si usted quiere verlo, en primer lugar, la oración va dirigidamente al Padre, no a la enfermedad, no a mi dinero, no a mi casa, no a mi deseo, lo que yo anhelo. Va dirigida al Padre, Padre nuestro, va dirigida directamente al Padre celestial. Segundo lugar, aquí vemos que la oración va dirigida al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, es lo que dice el texto. No es a alguien que pertenece aquí en la tierra o a algo. Y también vemos, dice, santificado sea tu nombre, o sea, se exalta el nombre de nuestro Dios. Y número 10 dice, venga tu reino, o sea, estamos a la expectativa de su regreso. Pero también vemos, otra cosa dice, hágase tu voluntad. Y el decretar no respeta la voluntad de Dios. Yo decreto, y ahí está. No está respetando la voluntad de Dios. La oración, a lo que vemos, es hecha al gusto y al deseo de Dios, no el nuestro, o lo que nosotros queremos. Así como en el cielo, en la tierra también dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como perdonamos a los demás. Oiga, nada más con esto. Señor, está dependiente de que, Señor, tú eres quien me da el pan, tú eres quien me da el trabajo, tengo esto por ti, Señor. Y luego aparte dice, perdóname, Señor, mis deudas como yo perdono a los demás. ¿Y por qué estoy pidiéndole, Señor? ¿Y por qué no me ha perdonado? ¿Ya perdonaste al que te ofendió? ¿Ya fuiste a pedirle perdón al que le causaste un daño? Pues no. Pues ahí está. Y aunque tú decretes,
Dios no te va a contestar, porque es como la cruz, verticalmente y horizontalmente. Si tú estás mal con las personas horizontalmente, vas a estar mal con Dios verticalmente. Por cuanto le hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Así que una oración es un conjunto de expresiones con el creyente, o la manera en que el creyente se dirige a Dios o habla con Dios. Es una petición, una necesidad, un deseo que depende no de nosotros, sino de Dios, de otra persona, por su gracia. En que Él quiere o no suplirla, no depende de nosotros, es de Él. Por eso siempre, oren hermanos, clamen a Dios y siga y persista y no desmaye, porque sabemos que es ahí donde está la clave para nuestra necesidad. Y ese es nuestro Dios. Y en palabras sencillas, escuche esto: orar es hablar con Dios, no demandar a Dios. Decretar, ¿sabe qué significa? Demandar a Dios. En un sentido quieren torcerle el brazo a Dios. Tú tienes que hacerlo porque tú prometiste y tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz y tienes que hacerlo. Si es así, ¿por qué sigue muriendo algunas personas de enfermedad? Siendo que Él dijo, en la cruz ahí llevaste nuestras enfermedades, porque lo estamos mal aplicando. ¿Y acaso no también murió para morir por nuestros pecados? Si es así, ¿por qué sigues pecando? Porque no está hablando de eso, pero nosotros lo torcemos a nuestro gusto. Entonces yo creo que primero el propósito principal de la oración es buscar la voluntad de Dios, no la nuestra. Orar no es solo presentarle a Dios nuestras peticiones, sino que orar ¿para qué? Para conocer tu voluntad, Señor. Señor, mira, está pasando esto, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que haga esto, lo otro, o aquello? Porque a veces vamos, Señor, tú tienes que hacer esto. No de esa manera. El hecho de que Dios sepa nuestras peticiones no significa, pues ¿para qué ora acabo? Ya las conoce. No, Él quiere tener una relación contigo. Quiere tener una intimidad contigo, y ese es el propósito primordial de la oración. Si usted aquí en la tierra no puede tener esa intimidad y cercanía con Dios, usted en el cielo no la va a poder tener. Ese es el punto del reino de los cielos. Así que yo creo que entre todo esto, Dios no concede nuestras peticiones simplemente porque yo exijo tal cosa. El hecho de que se ore en el nombre aún de Jesús no garantiza que mi petición vaya a ser contestada. ¿Por qué? Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, decía él, ¿verdad? Santiago 4:3. Segundo, la oración larga no es sinónimo de una mejor oración. Orar más y más y más. ¿Ese es tu propósito entonces? ¿Nomás palabrería para que a ver si Dios? Todo depende de tu corazón. Tú puedes orar 1 hora o puedes orar 5 horas, pero si tu actitud está bien, es bueno. Pero si tu actitud está mal, ¿por qué ore más? Dios me va a escuchar. No, tampoco. No funciona de esa manera. Dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones, que algunos las hacen, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración modelo de Jesús tiene un promedio de 70 palabras. Imagínense. 70 palabras nada más, dependiendo de la traducción que uses, y puede ser recitada, si en realidad tú la lees así, 30 segundos, tú haces la oración que hizo Jesús en menos de 1 minuto. Ahora, no hay nada en la Biblia o en la palabra que diga que las oraciones largas son mejores que las cortas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Pedro cuando estaba el agua hasta el cuello? Señor, sálvame. Algo así sencillo, Jesús lo salvó, ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante aquí, que la Biblia recomienda, ¿sabe qué es lo más importante? Consistencia. Es lo que yo puedo ver, no duración, que es muy diferente. Y no hay nada en la Biblia que indique que el que ore más es más espiritual o que pueda estar aún más cerca de Dios. Pueda que sí en algún momento, pero no siempre es así, porque hay personas que pueden hacer largas oraciones y largos rezos. Pero dice en Mateo 23:14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto vas a recibir una mayor condenación, decía Dios. Así, robando a aquella pobre viuda que no tiene nada, y en vez de darle le quitas, y lo acá conmigo, ¡ay Señor! Y compadécete de las viudas, y lo que le mandaron, ¿qué lo hiciste? ¿Te lo clavaste? Dios te va a condenar, Dios te va a juzgar.
Tercero, la oración tiene que ser hecha en santidad también. Tal vez sus oraciones no han sido contestadas, a lo mejor porque tenemos algún pecado que nos encanta, ¿verdad? O que nos gusta. El salmista dijo en Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me hubiera escuchado, ¿verdad? Entonces la oración es como una barrera, que usted ora y te hace pecado, esa oración ahí va a estar pegando en ese pecado, no la va a dejar pasar y no va a llegar al cielo. El pecado produce, como quien dice, un cortocircuito, escuche esto, el pecado produce un cortocircuito en la comunicación entre el cielo y la tierra. ¿Ve usted? Se desconectó, ya no pasó luz. Bueno, aquí es la oración, lo que está sucediendo. Aún también en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Una persona que apenas acaba de conocer al Señor, el Señor lo sana, él ya tiene una doctrina de Dios, cómo es que Dios responde a las oraciones. ¿Cómo es que Dios responde a tu oración? Pues mira, tú tienes que ser temeroso de Dios y tienes que hacer tu voluntad y Dios te va a escuchar. Digo, oye, qué doctrina, ¿verdad? Qué teología de creo que era ciego, nació ciego, y él ya tiene un concepto de Dios. ¿Ve usted? Cuarto, la oración tiene que ser constante y no con frases mágicas. Yo decreto. No, una sola palabra, como decir decreto, no es una palabra mágica para que Dios conceda mis peticiones. Si es así, ¿qué pasó antes de que este movimiento se iniciara? Con todos aquellos de 1900 hacia atrás, ¿cómo es que Dios contestó esas oraciones sin que decretaran ellos? Porque no tiene nada que ver esa palabra. Jesús hizo milagros sin decretar, Pedro hizo milagros sin decretar, Pablo los hizo también y otros apóstoles también. ¿Por qué? Porque estaban clamando directamente a Dios, Señor, si tú quieres tú hazlo, y el Señor lo hacía. Dios los usaba de una manera poderosa. Así que el ejemplo bíblico es de persistir y perseverar en oración. Lucas 18:1 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, ¿verdad?, de orar siempre. Es una necesidad, no es solamente para el equipo de oración, es para todos, y dice, y no desmayar. Así que es Dios, es Jesús el que decide al final si es sí o es no, no nosotros, no depende de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? La palabra lo enseña. Dice en Mateo 20:15, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Dice Dios. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Imagínense, es de Él todo. Si Él quiere nos lo da y si no quiere no nos lo da. También vemos en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Él quiere, Dios, no nosotros. Y será prosperada en aquello para que le envíe o para lo cual Él la envió. También dice Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No es de que porque yo dije tal cosa, voy a cambiar a Dios, voy a cambiar la mente de Dios. Pueda que sí en su gracia, pueda que no. Daniel 4:35 también dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Ve usted? Él es el bueno, Él es el mero mero, Él es el soberano, Él es el que dice, sí te la concedo, y el que dice, no te la concedo. Pero es que dijo, decretó, Señor, no me importa. Así que, por esa razón, declarar es pretender darle órdenes a Dios. Es como quien dice, despreciarlo, despreciar su soberanía, despreciar su control sobre este mundo. Es como decir, yo tengo un plan, pero es que decretó, pues, lo voy a tener que torcer un poquito. Dios no funciona así. Es un acto de orgullo y soberbia. Decirle que cambie algo cuando Él ha dicho, yo no lo voy a cambiar. Y ha habido personas que se ha declarado y se ha decretado salud, sanidad y milagro y no ha pasado nada. Porque esa es la voluntad de Dios y no podemos ir contra ella. Él va a hacer lo que Él quiere. En los tiempos de Jeremías sucedía algo muy parecido. Aunque usted inserte
el nombre de Jesús en su oración, eso no significa que esa oración vaya a ser correctamente bíblica. Tal vez nada más sean oraciones de hombres. Por ejemplo, quiero que vaya ahí, Jeremías capítulo 23. Quiero que vea algo interesante de lo que sucedía. Esto que estamos viendo a una hora ya pasaba en los tiempos de Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 16. ¿Sí lo tiene ahí? Para que tome nota y diga, el pastor está inventando, ¿verdad? Jeremías capítulo 23, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, que fue lo que pasó al principio de esta pandemia. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, que el profeta va y le profetiza a una persona: Dios dijo esto. ¿Y qué decía Dios? Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Quién irritaba a Dios? ¿Quién fastidiaba a Dios? Aquellos que con su boca le honraban, pero con sus hechos eran mundanos. Con sus hechos deshonraban y vivían como ateos, como quien dice, o decían amar a Dios, pero vivían como ateos. Y aparte, esos profetas les prometía: hey, todo va a estar bien, tu casa va a estar bien, tu familia va a estar bien, todo va a estar bien. Fíjese nomás, cuando la persona realmente estaba en pecado, estaba en contra de la voluntad de Dios, y le prometían tanta cosita excelente, endulzado, como quien dice, pero nos dábamos cuenta de que todo era una farsa. Así que sepa que uno de los requisitos para recibir nuestras oraciones es limpieza de pecado. Pero vemos aquí en esto que estos profetas les declaraban palabras tan buenas a personas que irritaban a Dios, que eran pecadores. Y dice el versículo 17, Jeremías 23, 17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación. ¿Ve usted? O sea, una terquedad, una insistencia. Dice, de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Siempre estaban profetizando cosas buenas y agradables. Por eso esos profetas eran bien bendecidos por esos reyes o cualquier persona, porque le estaban declarando puras cosas buenas. Lo mismo que ahora, pues decreto y pura cosa buena y móchense, y al final pues qué ofrendotas dieron, ¿verdad? Qué bendición. Pero vimos aquí el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Ellos profetizaban que Dios dijo esto, pero Dios hace la pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Dice él, y vio y oyó la palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra? Dice, y la oyó. De esos profetas que anduvieron diciendo eso, dice, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién estuvo ahí hincado conmigo, hablando conmigo, y que yo le hablara y que él escuchara? Ve y dilo. ¿Quién de ellos? Dice, ninguno, decía Dios, ¿verdad? Dando a entender que si esa persona estuvo en intimidad con Dios, en la oración, dijo Dios, eso que te están diciendo no es mi palabra. ¿Quién sabe de dónde la tomaron? Pero yo no les dije eso, decía Dios. Entonces vemos que Dios no le dice sí, ¿verdad? O le dice no a otros profetas, porque unos decían, sí, va a haber paz. Y luego llegaba Jeremías y decía, no, no va a haber paz, va a venir destrucción. Echen afuera a Jeremías. Hasta fueron y echaron un pozo. Échenle en la cisterna para que se le quite, que andan diciendo cosas que no son. ¡Mentiroso! ¿Y lo que pasó después? Ahí vienen por ellos, se los llevan cautivos, y dice la palabra que les cortaron la barba y aparte les cortaron la ropa, dice, hasta las nalgas, para que se le quiten. Órale, a ver, ¿dónde está la paz? ¿Dónde? Bueno, ok. Dice el 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. 20, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días, ¿estamos en los postreros días o no? Yo creo que sí, porque dijo en Hebreos la palabra, capítulo 1, si usted lo lee, dice, en estos días, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo.
Ok, estamos en los posteriores días. Y luego dice, en los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi intimidad, si hubieran venido conmigo, dice el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, dando a entender, como quien dice, que la palabra de Dios siempre será contra el pecado. Mira, si ustedes hubieran estado aquí conmigo, yo te hubiera dicho qué es lo que yo estoy pensando y tú se lo hubieras comunicado al pueblo, pero tú les dijiste solo puro bien cuando había mal. Y por eso viven como viven, porque no les estás diciendo qué es la realidad y lo que es lo que yo quiero que tú les digas. Y Dios se molestó con ello. Entonces, si usted entra, como quien dice, por las puertas en un templo y usted sale igual, o sea, escuché el mensaje, ay, estuvo tan bonito, excelente, y no le incomodó su corazón ni su pecado, sales igualito, de nada te sirvió el mensaje, ¿verdad? Son los que yo llamo, si usted escucha mi canal de YouTube, así se llama, mensajes y no masajes. Fue nada más un masaje el que le dieron. Sí, tú puedes, tú tienes potencial y lo vas a lograr, ¿sí? Cuando estamos llenos ahí de pecado, ¿verdad? Pero bueno, Jeremías ahí dice el 23, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, dijo el Señor, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Porque es que el que me profetizó y me declaró palabra y me dijo esto y lo otro, y nos vamos tras eso. Cuando a veces hay algo en nuestra vida que Dios quiere que quitemos, pero como ellos no lo dijeron, pensamos, no, pues es palabra de Dios, voy a creerla. Pero ¿será realmente palabra de Dios? Y dice el texto, el versículo 28, el profeta que tuviera un sueño, pues cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Quién tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, no es mi palabra como fuego. Ya le hace ver la diferencia. Mi palabra, si usted ve el último versículo 29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe qué significa eso? Lo que vemos aquí, la palabra de Dios nunca va a ser suave, va a ser dura, señores. Y eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón duro. Ese es el asunto. Y el 30 dice, por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Escuche esto, dice que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. ¿Ve usted? Qué interesante es eso. No fue revelación de Dios, sino que fue reproducción de su compañero. Entonces, están predicando algo, están profetizando algo, no que ellos, Dios me dijo, es que lo escuché de aquel hermano, lo escuché de aquel pastor, de aquel profeta, aquel apóstol, wow, se escuchó tan bien, sí, Dios dice esto, y Dios te como, ¿cuándo te lo dije a ti? Se lo dije a aquel, pero a ti, no recuerdo. Así estaba Dios, ¿verdad? Entonces dice que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Y dice el 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan, ¿cómo dice en inglés? Sugarcoat, aquí está, es bíblico, ¿sí, verdad? Que endulzan, dice, sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni los mandé, y no sacan ningún provecho para este pueblo, dice el Señor. Imagínense, en tiempos de Jeremías ya pasaba esto, y hoy en día está pasando lo mismo también, que endulzan las palabras Dios, y que cuando Dios dice, yo no he dicho nada. Y hoy en día vemos eso, en que tal
profeta o pastor, apóstol, no sé, dice tal cosa, se escuchó muy bonito y, pues yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Lo voy a predicar porque se escuchó bien. No, es personal, ¿verdad? Esto de venir a predicar aquí es nomás de que, pues nomás súbete y a ver qué. No, tienes que buscar a Dios, tienes que estudiar la palabra, leer la palabra y decir, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? ¿Sabe qué es lo importante de esto? ¿Qué dice Dios? Yo estoy en contra de que tú digas algo y que tú lo tomes de tu compañero. ¿Qué dice Dios? No, tienes que estar conmigo. Cada pueblo, cada iglesia es individual. Usted sabe que la oración es individual, ¿sabía usted eso? Y así como la oración es individual, la revelación es individual. La revelación que Dios le va a dar a esta iglesia es muy diferente para la iglesia de Sullivan, la iglesia de Mission, Peñitas, Pambio, de donde quiera. Es muy diferente, cada iglesia es diferente, aunque estén bien cerca, totalmente diferente, totalmente de la gente también. ¿Por qué? Porque es personal el asunto aquí. Con eso de que soñé, pero bueno, tal vez, a lo mejor fue la cantidad de tacos que se comieron, ¿verdad? No sé, pero hay algo interesante aquí en esta enseñanza de Dios en Jeremías, que a pesar de que los profetas profetizaban cosas buenas, dulces y agradables, no se cumplieron. ¿Ve usted? Porque yo lo diga, se va a hacer porque lo decreté. No, Señor, dice, no se cumplieron. Ni cambió la personalidad de Dios, ni cambió la mentalidad de Dios. Decretar es un ataque del diablo. A lo que yo he aprendido aquí, es una herejía del hombre, como quien dice, a la doctrina de la oración y sobre todo a la carácter o a la característica de nuestro Dios. Decretar y que Dios cumpla es como si Dios fuera el genio de Aladín, ¿verdad? Y sóbale y sale y te concedo cualquier deseo, pero no es así. Dios no es genio de nadie. Tal vez algunos dicen, ¿por qué usted está diciendo eso, pastor? Es una mentira. Jesús dijo en Mateo 21, di a este monte, si tú le dices a este monte y dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Pues si tienes, yo creo, si tú tienes la fe necesaria y vemos que está dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Y no está hablando literalmente de una montaña, porque si usted cree eso, cuando usted mueva el cerro de la silla de Monterrey al valle, yo le voy a escuchar a usted y le voy a pedir, perdona, me equivoqué, ¿verdad? Entonces lo queremos llevar a otro contexto que es antibíblico. Así que yo creo que Dios lo va a hacer no por decretar, sino por su gracia y por su soberanía. Y si no me cree, yo creo que usted tiene que leer la palabra, que enseña la palabra sobre la oración, y usted me va a entender y va a estar en acuerdo conmigo referente a esto. El decretar, si fuera cierto, estaría excelente. Todos estaríamos en un mundo perfecto, en el cual todo se me concede, todo lo malo lo echo fuera. ¡Oh, gloria a Dios! Pero es antibíblico. La palabra no enseña esto. Yo creo que esto convierte a los cristianos, ¿sabe en qué? Esto de decretar convierte a los cristianos en flojos. Los convierte sin disciplina y sin sumisión a la voluntad de Dios, porque creen lo que aquel dijo, yo lo creo. No, ponte a leer la palabra y te vas a dar cuenta qué es lo que piensa y opina Dios. Dios es soberano y Él hace según su voluntad. Así que la oración bíblica es la manera de rogar a Dios por misericordia, rogar a Dios para nosotros descansar en su voluntad, no en la nuestra. Y yo creo que no es tratar a Dios como nosotros queramos, que porque, ¿qué lo hizo? Pues yo también, no funciona de esa manera. Yo creo que es uno de los engaños más grandes de Satanás hoy en día, es hacer ver a muchos que, Dios está a nuestras órdenes. ¡Wow! Oiga, si así fuera, imagínate tener al hombre, al ser más poderoso sobre el universo y que Él esté a nuestras órdenes. ¡Uy, gloria a Dios! Pero no es así. Ya le desinflé su globo, ¿verdad? La diferencia entre la fe bíblica y la fe de la farándula cristiana consiste precisamente en reconocer que mi vida y mi voluntad está últimamente en las manos de Dios, no en la mía. Reconozca eso. El decretar es un asalto, en lo que yo puedo ver, directo contra la verdadera oración bíblica. Declarar al estilo de muchos hoy en día es un asalto directo, sí, a la oración y a la doctrina de la oración.
Aún la palabra dice en Lucas capítulo 11, versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En lugar de orar en confianza de que Dios tiene mis necesidades bajo su control y esperar en su voluntad, el creyente más bien hoy en día es motivado a cambiar la realidad vía ¿qué? Una fe humanista, el optimismo, supuestamente, donde el hombre dice, yo decreto y Dios me obedece. No tenemos ese tipo de poder de decir, venga tu reino. No tenemos ese tipo de poder y que en ese momento va a bajar el reino de los cielos. No es así. Pablo dijo, creo que la hermana lo leyó en la lectura al principio de Pablo, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, que Dios va y le dice, Señor, por favor, sáname. Y fue una y nada, y dos y nada. Yo decreto mi salud, nada. Pablo nunca decretó. Y dice el versículo ahí, 2 Corintios 12, el versículo 8, dice, respecto a fíjese nomás, lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, decreta tu sanidad. No, bástate mi gracia. Siendo Pablo, señores, y Dios no lo sanó, qué interesante. También si vemos en la palabra en Mateo 13:58 vemos, y no hizo allí muchos milagros, ¿por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Es que no decretaron, pastor. No, su incredulidad. ¿Ve usted qué es lo que le he dicho yo? Usted quiere que Dios haga un milagro, usted necesita fe y necesita humildad y buscar la voluntad de Dios. Hay varios requisitos para la oración. Pero vemos ahí que fue por la falta de fe y no porque no decretaron. El asunto de no hacer el milagro no era por metafísica. ¿Era por qué? Por lo moral. Él sabía en sus corazones que no estaban creyendo en él. Qué interesante. También hay otro versículo en Marcos 6:5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora, ¿por qué no hizo el milagro? El versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Es muy diferente, él no pudo a no hizo. Es muy diferente. Es que no pudo Jesús. No quiso. ¿Por qué razón? Por la falta de fe en esas personas. Jesús no era una persona que le gustaba hacer show como quiera, no quieren, pero yo voy a hacer el show aquí, voy a hacer como que dice un espectáculo. No, nada de eso. Ni tampoco le gustaba aventar las perdas a los cerdos. No, Señor. Y lo que él lo hace de una manera correcta. Él sabía que no creían, Dios te bendiga. Yo voy con los que sí quieren, ¿verdad? Tenía la capacidad de hacer muchos milagros más, pero rechazó porque era en vano, no estaban creyendo en él. Y vemos aquí que aún en el Antiguo Testamento, si usted ve, muchos milagros fueron hechos por fe. En el Nuevo Testamento también vemos que era igual. Ahora, ¿por qué ahora con su pueblo ahí, en los judíos? ¿Por qué voy a cambiar por ellos? No, si yo sigo de tal manera, así va a ser él siempre. Dios no cambia, Él no tiene ninguna sombra de variación o de cambio, dice en Santiago. Así que yo creo que entre todo esto, pues yo puedo declarar y puedo decretar, sí, yo también puedo. Yo declaro que Jesús murió en la cruz, que Él derramó su sangre por mis pecados y que me ha limpiado por su sangre y que Él ha ofrecido su cuerpo como un sacrificio vivo para salvarnos del pecado y de la muerte. Sí, eso yo lo decreto y lo declaro. Amén, es una realidad. Pero si yo digo, yo declaro que Dios me sana mis enfermedades y me hace próspero, ¿qué tal si Él no quiere? A lo mejor Él me quiere como pobre, a lo mejor me quiere enfermo, ahí para tenerme humilladito como a Pablo, porque Pablo dijo, es que yo sabía que si el Señor me sanaba, se me iba a subir mi ego, y dice, no era importante eso, ¿verdad? Cuando yo decreto, mi confianza no está puesta en Dios, sino en mis propias palabras. Estoy confiando en una palabra. ¿Cuántas letras tiene? Decretar. ¿7? ¿7 letras? Por favor, ¿verdad?
Mi confianza no está puesta en Dios, sino en lo que yo digo. Declarar o decretar sin contar primero con la voluntad de Dios es un acto de orgullo y en muchos casos viene de hablar sin tener realmente una relación cercana o íntima con Dios, porque cuando lo tenemos yo creo que me voy a sujetar a sus planes y a su voluntad, como dice Jeremías 29:11. Y según la concordancia bíblica, 20 veces aparece la palabra declaro. 17 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Y ni una de ellas fue dicho por un profeta o tal, y que decreto y no, nada de eso, nada de eso. Y hoy en día la mayoría de las cosas que se piden es con oraciones mezquinas. Es que yo quiero esto y quiero, no es una necedad, no es una necesidad, es una neciedad, ¿verdad? Que una chiflazón, un deseo o un gusto muy diferente a una necesidad. Así que yo creo que el decretar se ha colocado en las iglesias, sin embargo, no se encuentra en ningún lugar en la palabra de nuestro Dios. Y yo creo que aprenda esto de la oración, que la oración no existe para dar a conocer la autoridad de nuestras declaraciones antibíblicas, sino para engrandecer al Señor del universo. Ese es el punto de las oraciones. No porque se diga, mira, en tal iglesia ahí hacen milagros o tal cosa. No es para engrandecer al Señor, el que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el único soberano y que Él es Dios, y eso hay que declararlo. Esa es una realidad. Así que en esta noche, tal vez usted diga, pastor, pues yo quería que me decretaran mi milagro porque estoy enfermo y estoy enferma. Para eso estamos. ¿Yo? No, el Señor. El Señor me puede usar a mí, el Señor puede hacer su oración y su corazón también para que usted haga el milagro en su vida, sin necesidad de decretar. ¿Usted tiene fe? Sí, pastor, gloria a Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Sí, pastor, ore, lea la palabra y usted va de acuerdo a la palabra de Dios, Dios le puede sanar, ¿sabía usted? Si Él quiere, Él es el soberano. Yo le invito para que cierre sus ojos, vamos a orar al Señor para que Él sea haciendo la obra en su vida. Porque tal vez a través de esa enfermedad lo que quiere Dios es que usted conozca más de Dios. Y a lo mejor no tanto sanarle ahorita, pero a lo mejor después sí, hasta que usted reconozca más a Dios en su vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella, Señor, te conocemos más. Conocemos aún las condiciones de la oración, Señor, y en la forma como tú respondes las oraciones. No permitas, Señor, que nos dejemos llevar por algo bonito, algo endulzado, Señor, para obtener tal vez más fama o más asistencia. No, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y a declarar lo que es tu voluntad, no la nuestra, Señor. Así que, Señor, sé que hoy en esta tarde hay personas, Señor, que nos están viendo, que están enfermos, y sé, Señor, que tú puedes hacer el milagro independientemente de que decretemos, Señor, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de milagros, y que para ti, Señor, no hay nada imposible. Y queremos, Señor, que tú seas obrando conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, Señor, y que seas viendo la necesidad, Señor, sobre todo la actitud del corazón de esa persona, para que tú concedas su necesidad, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, no conforme a lo que yo deseo, sino, Señor, a lo que hay en el corazón de esta persona. Rogamos, Señor, para que tú seas obrando, sanando, restaurando, bendiciendo a nuestros hermanos, Señor, y sé teniendo misericordia para con ellos y con nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a proclamar tus verdades y a proclamar, Señor, tu verdad sobre todo, Señor, y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.